Ya en el capítulo 8, Now in chapter 8, el séptimo sello, the seventh seal, cuando se abre, when it is open, comienza con un silencio en el cielo. begins with a silence in the heavens. ¿Okay? Voy aquí a leerles un comentario bíblico que tengo. I'm going to read you a commentary regarding this. ¿Okay? Dice, cuando el Cordero abre el séptimo sello, When the Lamb opens the seventh seal, ¿okay? Algo sucede. something happens. Este silencio This silence puede representar anticipación y reverencia por los juicios que están a punto de ocurrir. it can represent some of the happenings that are going to be occurring. Que dice, a lo largo de la Biblia, While we read the Bible, los momentos de silencio those moments of silence, a menudo preceden a un gran acto de Dios. sometimes they occur prior to a big act Okay. from God. Y nos lleva a Habacuc 2.20 And it takes us to Habakkuk 2:20 y Sofonías 1.7. and ¿cuál? Sofonías 1.7. Sofonía 1:7. Sofonías 1.7 lo que dice que calle la tierra, It says to quiet the earth ¿ok? That's what it says. Delante de Dios. in front of God. ¿Ok? Y ese silencio, dice la Biblia en el capítulo 8, It says that silence, que se da por media hora. that it's about for half an hour. Y quizás en el cielo no hay tiempo, And maybe in heaven you don't have to worry about time, pero el que está mirando esto but the person who's looking at this es un ser humano, is a human being, ¿ok? Donde él conoce la estructura del mundo, where he can understand the structure of the world ¿ok? A través del tiempo. through time. El tiempo es un marcador importante. Time is an important marker, Y él pudo ver que ese silencio se mantuvo. and he could feel that silence was En el able to capítulo maintain. 7, en capítulos anteriores, In the previous chapter, viste a los ancianos adorando a Dios, the elders were los cuatro seres glorifying vivientes God, adorando a Dios, and the four y de momento en este beings capítulo, were, adoring God, un silencio, and all of a sudden there was a silence, media hora. half an hour silence. En mi vida nunca hay silencio porque yo tengo tinnitus. In my life, I never get silence because I have tinnitus, a little ringing in my ear. Okay. Yo tengo un ruido en mi cabeza desde el año 2000. From 2009, I've had this ringing in my ear. Pero yo me imagino ese silencio. But I can imagine that silence, Y, that y- quietness. y comienza entonces, o sea, el séptimo sello So the es seventh ese seal, silencio que pasa, That silence que antecede is prior a las 7 trompetas que vienen ahora. to the 7 trumpets that then begin after that. Que cada uno de ellas That each of them es un juicio de Dios. is a judgment of God. Vamos a ver, el versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. When he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pies ante Dios y se les dieron 7 trompetas. And I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Acuérdate que anteriormente en el capítulo anterior, Remember that previous chapters, okay, Dios establece God establishes que no dañes la tierra that don't ruin the earth hasta que hubiesen sellado until you seal los the 144,000. 144,000 people. Okay. Y se vieron también todos los gentiles adorando a And you Dios, can see all the Gentiles that were worshiping que habían God, salido de la gran tribulación. that were out of the great tribulation. Ahora, después de silencio, Then after the silence, comienza el primer juicio con la primera trompeta. starts with the first judgment with the first trumpet. Okay. Dice en el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pies ante Dios y se le dieron 7 trompetas. La trompeta The trumpet, en Israel era algo in Israel, it was something que anunciaba that was to announce cuando comenzaba una guerra, when it's going to be the beginning of a war, o anunciaba or to announce la marcha para que el pueblo caminara, the empezara a march caminar. so people can start marching Okay. and walking. En estas
en esto van a aparecer, cada trompeta tiene un juicio distinto. So in this, we're going to see that for each trumpet, there's Dice, going to be a different judgment. Y vi a los 7 ángeles que se le estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Yeah, we read that. ¿Okay? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar, and he was given much incense, that he should offer it with the prayers of the saints upon the golden altar which was before the throne. Después de ese profundo silencio, After that silence, la primera the trompeta first trumpet, surge el incienso que simboliza la oración de los santos, then it rises that incense that symbolizes the prayers of the saints. que es como escuchar la oración And it's like listening to the prayer de aquellos que están pasando por la gran tribulación, of those that are going through the great tribulation, pero que son siervos de Dios, but that they're servants of God. y que Dios está tomando en consideración esas oraciones. And God is taking those prayers in consideration. ¿Y qué valor tienen esas oraciones para Dios? And what is the value of those Dice- prayers for God? Dice que el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. And another angel, having the censer, came and stood at the altar where there was given much incense, that he should offer it with the prayers of the saints. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth. And there were noises, thundering, lightnings, and earthquake. ¿Okay? Eso lo provoca esas oraciones de los santos o ese incienso que representa las oraciones de So los that santos. the incense, which represents the prayers, is provoking. El versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. So the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound. El primer ángel toca la trompeta The first angel placed the trumpet, y hubo granizo mezclado con sangre and it was hail and fire, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. and it was thrown to the earth, and a third of the trees were burnt up, and all green grass was burnt up. La vegetación se daña, All vegetation is ruined, ¿ok? Se arruina completamente. ruined completely. ¿Ok? ¿Y qué pasa con...? Dice, y se quemó toda la hierba verde. ¿Tú te imaginas todo All the eso green grass. marrón? Can you imagine just brown grass? ¿Ok? Nada de eso. Mi hija, My daughter, que vive ahora en North Carolina y vivía en El Paso, Texas. she was in Texas, now in North Carolina, Y ella vivía en un área desierta, but she lived in a desert when she was in Texas. donde no había nada verde más que los cactus. And there wasn't anything green, just the cacti. Y solamente se veía ese arena. And you can see the ¿Ok? Que había tormentas de arena allá. And the storms, the sandstorms. Y eso me recuerda, me hace pensar que sería algo así semejante. I can imagine maybe something Esa like that. desolación y esa sequedad. That desolation and that just dryness. ¿Ok? En el segundo trompeta, oigan esto, y el segundo ángel tocó la trompeta, versículo 8, This verse 8. y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Then the second angel sounded, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood, and the third of the living creatures in the sea died,
and a third of the ships were Que destroyed. los comentaristas bíblicos dicen Some people, theologians say, que podría ser una montaña, esa montaña debería ser como un it volcán, could be like a mountain or pero volcano, grande, que se derrumba. large, that just crumbles. Y la sangre simboliza que hubo mucha muerte. And the blood symbolizes that there was a lot of death related to O this. sea, la tierra está siendo conmovida. So the earth is moving. ¿Ok? Y dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que And estaban en el third mar. of the living creatures died. Y la tercera parte de las naves fue destruida. And a third of the ships were destroyed. Las naves representan comercio, representan viajes. So ships represent travel. Se convierte en un mercado. Commercial. It's basically just the La market. economía se afecta porque The economy is mueren, affected. me imagino que el pescado tiene que haberse subido de precio. You can imagine there's not enough Baja. fishing industries. Hay un impacto en la economía. There's an impact to the economy because of all this destruction. El tercer ángel The third angel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Then the third angel sounded, and a great star fell from heaven, burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and of the spring of waters. ¿Qué podría ser eso? What ¿Quién me could that dice? be? Who can tell me? Una estrella del cielo que caiga en el mar, Star o que from cae heaven en los ríos. that falls into the ¿Qué le springs and suena? rivers. What does that sound like? Un meteoro. It could be a meteorite. De hecho, ahora mismo estaba saliendo And just recently we saw en las noticias, en esta semana, que estaban velando so people have been un watching asteroide que iba a pasar cerca de la Tierra. an asteroid that was going close to the ¿Ok? earth. Pero fíjate, aquí dice que es una gran piedra, So you can imagine it's a great estrella, rock que cae, that falls ¿ok?, sobre las aguas. through over the waters. ¿Y qué pasa con las aguas? And what happens to the waters? Las aguas The waters tienen un efecto. has an effect. ¿Ok? En el versículo 11 So verse 11, dice que el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Qué es Ajenjo? so it says that the name of the star is wormwood. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. And the third of the waters became wormwood, and many men died from the waters because it made it bitter. Hubo envenenamiento, It was toxic, poisonous. gente muriendo. People were dying. Tomaron el agua y se murieron. They drank the bitter water and Okay. they were dying. ¿Y dónde sale esa? Mira, abrieron la llave, tomaron So agua, they just had some tap water. se bañaron con ella They took a shower with the tap water. y una tercera parte de la población mundial And a muere. third of the humans in the world, Eso es una catástrofe, o sea, it's a catastrophe. muriendo tanta gente. So people were dying a lot. ¿Ok? El cuarto ángel, versículo 12. So now the fourth angel Tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Then the fourth angel sounded, the third of the sun was struck, and the third of the moon, and the third of the stars. So the third of them were darkened. A third of the day did not shine, and likewise the night. Yo me imagino o sea, miren lo que dice, o sea, Listen to what it says. la tercera parte del sol. O sea, tú ves el sol So you así, can imagine the sun. redondo, y una tercera parte So a third of the sun se oscurece. is darkened. Y me imagino que esa parte también, y la luna se oscurece. And the moon as well. ¿Cómo es posible que eso pase? How could that Mira, happen? no tengo idea, I pero have no idea. es algo que empieza a preocupar y las estrellas empiezan a And this is caerse. something that we worry about. Se ve todo como cayéndose. And the stars No es que caen en la begin tierra, to pero fall. se ve un desplome You see the falling dentro de lo que es el espacio. of what is in the space of the universe. ¿Ok? Y el versículo 13, y miré y vi un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, tres hay,
de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. And I looked and I heard and the angel flying through the midst of the heavens, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the remaining blast of the trumpets of the three angels who are about to sound. ¿Qué significa ay, ay, ay? What does it mean to say whoa, whoa, whoa? ¿Qué me dice? Lamentación. Pero ay, aquí So there's here, es como cuando mi papá se enfogonaba con mis it's hermanos like when my father would get upset with my brothers, y yo le iba a decir a mis hermanos and I would tell my brothers que papi o mami that my father or mother estaban enojados. were upset. Decía, ay, And I would say, mira, I, papi está. you can say my father está. he's upset. ¿Y qué hacían mis hermanos? And what would my brothers do? ¿Y qué hacía yo cuando me lo decían a mí? And what would I do when they told me? Ay, Dios mío, ¿pero qué hicimos? Que no sé qué pasó. It was like, ¿Tú entiendes? So I would get worried. Teníamos que prepararnos para qué? Para un castigo, por un castigo. A mí no me castigaban, era poquitas veces que me castigaban. So you have to get ready for the punishment. No, a mí me sonaban. I would get hit. Eso de castigo no. I didn't get punished, I got hit. Era si me iba bien me castigaban. So if it was going well, I would Pero get por lo punished. general, cuando me castigaban me habían sonado. But when I was punished, I would get a few hittings. Así, mi papá y mi mamá nos daban con correa y con. So they would get something like a nice belt, and they would. Papi tenía una varita So my father had a wand. que era de guayabo. It was like a branch. ¿Ok? Entonces, ya estaba seca, It was dry, pero se movía, hacía. but it would Zoom. move, Y tenía como unos nuditos. and it would have some knots, ¿Ok? Oye, y cuando eso picaba, and it would sting. mi papi la tenía siempre cerquita de su cama. He had it close to Cuando his salía para el cuarto, If I would go to the room, papi salió para allá. Ay, 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 so, ay. so my father's going that way. Todo el mundo corriendo. tú Everybody sabes. would start running, Y aquí los ángeles hacen lo mismo. and the angels here are doing the same. Ay, 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 ¿quién está enojado? So who's upset? ¿Por qué Dios se enoja de esa manera? Why is God upset? in ¿Por this qué estos way? juicios caen sobre la tierra? Why are these judgments occurring at the ¿Qué earth? to the earth? propósito tiene Dios con estos juicios? What is the purpose that God has for these judgments? Es la última oportunidad It is the last opportunity para que el hombre se arrepienta. for the man to repent. Pero aquí aparece But here you can see cómo Dios se decepciona. how God is disappointed. Porque dice Because he que says, aún así los hombres y mujeres because even now men and women no se arrepentían. have not repented. O sea, el hombre hoy día está viviendo Man nowadays is living, poniendo la esperanza putting their hope en sistemas de gobierno. on governmental systems. Y en ese momento And in that moment, hay un gobierno there's a government que está persiguiendo a los that santos, is persecuting the saints. que el pueblo lo eligió o por lo menos lo seguía So the people were following this government porque empezó a hacer cosas grandes que no habían visto antes. because he was still doing some great things that had not been seen before. Y se convirtió eso, mira, en un... Es como tener una... ¿Cómo se llama cuando un gobernante se apodera de un país? It's like Una dictadura mundial. So it's like a world dictatorship. Una dictadura mundial. World dictatorship. ¿Ok? Donde en el mundo Where in the world va a gobernar un solo sistema de there's going to gobierno be one government system, perseguidor, and it's going to be persecuting, donde va a querer where they would want que lo adoren a él that they want to be worshipped, y a la misma vez están cayendo estos juicios. and at the same time we're seeing these judgments ¿Ok? occur. Por eso que comienza, termina, That's why it ends esos tres hay. with the three woes. ¿Ok?